Entonces dice, capítulo 28 de Números, el último verso que habíamos leído era 23, dice sus manos sobre él, Yahweh le había dicho ponga su mano, entonces ahí vemos por decirlo así, el amor que le tenía Moshe a Yahushua, a Josué, que le dio más incluso de lo que Yahweh le dijo que le diera. Y eso no quiere decir que Yahweh le quisiera dar menos, de fijo era parte de la cuestión, como si Yahweh le hubiese dicho que pusiera ambas manos, no se hubiera notado esta bondad de Moshe, este deseo de dar esplendor a Yahushua. Dice, capítulo 28, verso 1, Yahweh le habló a Moshe diciendo, ordénale a los israelíes, diciéndoles, mi ofrenda, mi lejem, mis fuegos de aroma agradable para mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado. Entonces, aquí ponen paréntesis en varias partes, por ejemplo dice, en cuanto a mi ofrenda de sangre y mi pan, dice aquí, o sea, las partes consagradas de los animales sacrificados, como dice Levítico 3:16, que alimentan mis fuegos, o sea, todo eso es lo que agrega, de aroma agradable para mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado, sean cuidadosos que en el momento en que me hacen las ofrendas están allí presentes los sacerdotes, levitas y gente del pueblo. O sea, eso es lo que dicen que da a entender todo aquí. Dice, y dijo a ellos, lo leo del hebreo literalmente, dice, et karbani, mis ofrendas, o mi ofrenda, lahmi, mi lejem, leishai, y los fuegos de olor grato, guardarás en traerlos para mí en su moed, o sea, en su día, en el día que Yahweh pidió, en el día de la cita. Aquí hay un comentario que dice, ser cuidadoso respecto de algo implica tener presente ese algo de antemano, anticiparse a eso, de modo que incluso ahora, en la época del exilio diaspórico, después de que el gran templo de Jerusalén ha sido destruido y por consiguiente no rigen más los sacrificios, de todas maneras tenemos la oportunidad de observar las leyes relativas a los mismos. Para los judíos, desde que se destruyó el templo, desde que destruyeron el templo, como ya no pueden hacer las ofrendas en el templo, entonces en la tradición tienen escrito que lo que hacen es leer, o sea, el día que hay que hacer el sacrificio, leen la ley del sacrificio y así cumplen, o sea, ante Yahweh es como si hubiera cumplido el sacrificio. Ahora eso no lo dice Yahweh en ningún lado y considero que esa es como la forma de ellos decir, de ahí, ¿cómo vamos a hacer para cumplir estas cosas? Leyéndolas, estudiándolas, pero no lo ven de una manera espiritual como deberían, en el sentido de que, ¿por qué es que no hay sacrificios en el templo? ¿Por qué no hay templo? Porque ya el sacrificio se hizo, fue Yahushua, y ahora se debe hacer sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Ahora con Yahushua se llegó a explicar todo lo que estaba antes del antiguo pacto, donde David explica que Yahweh no quiere sacrificio, Yahweh lo que quiere es justicia, misericordia. Él mismo lo dice y lo profetizó. Entonces, lo que los judíos deberían estar haciendo ahorita es entendiendo lo que David había profetizado, lo que había dicho. Pero en vez de entenderlo dicen, no se pueden hacer sacrificios, entonces hacemos lectura, letra. Ahora, obviamente, leer es importante, sí considero que se deben leer todos los sacrificios, pero para entender cómo se cumplirían, no para pensar que, como no puedo matar un animal, lo leo y es como si lo matara. Estamos, que es así como lo ven, sino más bien decir, hoy, mira, estoy leyendo el del sacrificio de Pesaj, este es Yahushua, el que ya se hizo, entonces el otro sacrificio, ¿qué significa? El otro sacrificio, ¿qué significa? Así debería ser, me parece a mí. Exacto, buen punto, es como hacer vanas repeticiones, porque lo que hacen, decís cuando leen la Torá, y bueno, casi que todo, porque hasta cuando oran, cuando ellos oran, lo que hacen son rezos, exacto, ellos están y se concentran más en el meneo, en los colochitos, en el velo que les cubre, en un montón de cosas que en lo que están diciendo.
Y cuidado, fallan una palabra. Tienen que decirlas todas, pero no piensan en lo que están diciendo, ¿verdad? Es solo repetir, 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 igual que Ave María, Madre, igual que Padre Nuestro que estás en el cielo. Que aunque el Padre Nuestro esté en la Escritura, no sirve de nada decirlo así. Estamos. El Mishkan, la tienda, Yahweh la había mandado a hacer. Era como el templo temporal. Entonces por eso ellos lo ven como que fuese un templo, y por ende ahí sí podían hacer. Si fue ahí donde se instalaron, por decirlo así, se mandaron los sacrificios. A pesar de que obviamente se ven otros sacrificios en el pasado, como Abraham para hacer pacto, incluso de Adán y todo. De hecho se ve al parecer que fue Adán el que inició los sacrificios de carne, ¿verdad? Es eso mismo. Entonces ellos lo enfocan en templo, en la piedra, en letra, pero al decir que es perpetuo, incluso con eso que acabas de decir, al ser perpetuo, indica que se podía hacer incluso antes, y algunos lo hacían, Abraham, Isaac y Jacob, porque hacían misericordia, que ese es el verdadero sacrificio, el decir, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tengo que hacer, no voy a hacer lo que me beneficia, voy a hacer lo que beneficia al hermano. Eso es sacrificio, porque está sacrificando su propia carne, sus propios deseos, su inclinación al mal. Ese es el sacrificio que Yahweh espera. Porque de nada sirve matar un animal y seguir igual en el corazón. De nada sirve leerse el sacrificio si primero no se va a poner atención, como dice el hermano, simplemente leyendo, repitiendo, vanas repeticiones, sin en realidad ponerse a pensar por qué Yahweh mandó eso. Por ejemplo, porque es perpetua y han habido siglos que no se ha podido hacer. Quiere decir que ese sacrificio que no se ha podido hacer no es al que Yahweh se refería. Porque Yahweh sabía que no habría templo. ¿Cómo nos va a decir perpetuo? Entre otras cosas. Entonces, después dice aquí, esto es por medio de anticiparnos a la reconstrucción del gran templo, y así, a través de nuestro profundo anhelo por la gran casa de Yahweh en la tierra, tomamos parte en los sacrificios que se ofrendaban en aquellos exaltados días. Que se ofrendaban, sí. Vean qué particular que menciona la construcción del próximo templo. Como les decía, se conecta con lo que viene, porque la guerra que se está armando es la que llevaría eventualmente a que puedan construir algo en el monte Sión para hacer sacrificios. Y cuando un hombre después de esa guerra se los permita, los judíos van a decir, ese es el Mesías. Los judíos van a decir, ese es Mashiach ben David o ben Yosef, dependiendo del momento, pero por el templo diría David. Como decía, entonces, vean qué particular que el primer comentario que hacen de este capítulo que estamos viendo hoy tiene que ver con la construcción del tercer templo. Y eso es lo que los judíos están esperando para creer que llegó Mashiach, o que ya es el tiempo de Mashiach. De hecho, se puede decir que ya están diciendo que es el tiempo de Mashiach por esta guerra que se está armando entre Rusia y Ucrania. Verso 3. Y diles, esta es la ofrenda de fuego que debes ofrendar a Yahweh diariamente. Entonces vean qué particular lo que nos toca leer hoy, el sacrificio continuo. Y recuerdan que la escritura habla en el libro de Daniel de que cuando se acabe el sacrificio continuo van a poner la abominación desoladora. Y eso es en la mitad de los últimos 7 años. Se quita el sacrificio continuo, se manifiesta la abominación desoladora, o sea, el falso Mesías, y se da la huida de los pocos a las montañas para ser cosechados. Recuerden que en el libro de Daniel dice que la abominación desoladora va a durar 1290 días. Y después en otro momento dice que la suma de los días de la abominación desoladora y del sacrificio continuo serán 2300 tardes. 2300. Entonces le quitamos 1290 a 2300 y nos queda 1010. 1010. Eso significa que el sacrificio continuo va a durar 1010 días. Aquí está hablando del sacrificio continuo que impusieron en el Mishkan y después en el templo. Cuando se destruyó el primer templo se detuvo. Cuando se levantó el segundo templo empezaron a hacerlo otra vez. Cuando se destruyó en el año 70 se detuvo. Entonces ellos, los judíos, están esperando que se vuelva a construir el templo para volverlo a iniciar, el sacrificio continuo. Y Yahweh nos dice, cuando inicie ese sacrificio continuo nuevamente, va a durar 1010 días, nada más, porque después se va a manifestar la abominación desoladora y lo va a detener. En sí, el sacrificio continuo se va a detener cuando maten a los 2 testigos, principalmente,
siendo ellos ya el último sacrificio, por decirlo así. Por ende, como he dicho, hay dos formas de ver el sacrificio continuo de Daniel. La letra indica, tienen que construir un templo y sacrificar animales, que eso es lo que esperan los judíos. Pero en el espíritu podría referirse a un montón de gente que va a ser sacrificada para el dios de la guerra, por ejemplo. Al morir en guerra, sería un sacrificio continuo de cada día a la gente que muere por esa guerra. Entonces me parece interesante que está empezando, se está armando lo que muchos dicen, bueno, de fijo es una guerra, pero ya la gente le está diciendo tercera guerra, ¿verdad? La tercera guerra mundial desde ya. Curioso que esté armándose eso y nos toque leer del sacrificio continuo, que sería lo que esta guerra llevaría eventualmente a traer, ya sea por el montón de muertes durante la guerra o porque el líder que va a salir va a establecer un templo donde se puedan hacer sacrificios continuamente, mañana y tarde. Entonces, recuerden que son 1010 días después de que empezaron los últimos 7. Entonces, si los 7 años empiezan el próximo abril, para Hanukkah, o sea, cerca de diciembre, ya tendrían que estar haciendo el sacrificio continuo, sacrificando algo. Entonces hay que prestar atención, porque con lo que se está armando puede ser ya el próximo Hanukkah. Hebreos 9:16, voy a leer desde el 15. Por eso Mashiach es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Verdad? Esto por un lado se conecta con el hecho de que Yahushua con su muerte hizo el nuevo pacto para poder darnos el testamento, lo que Yahweh nos prometió con la muerte. Por otro lado se conecta con el hecho de que el último viene a confirmar el pacto con los muchos, pero se termina de confirmar cuando lo matan en la mitad de los últimos 7, que es ahí donde puede entrar la abominación desoladora. Dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Ahora, mostrando también en cierta forma cómo tiene que haber derramamiento de sangre para que haya confirmación del pacto. Y ahorita se está empezando a derramar sangre en la tierra para que se pueda confirmar el pacto con muchos por 7 años. Entonces decía, y diles, esta es la ofrenda de fuego que deben ofrendar a Yahweh diariamente. En hebreo dice, y diles a ellos, esta es la ofrenda de fuego. En hebreo es Haisheh, que es particular porque normalmente las ofrendas de fuego se llaman Olá, porque ascienden, Alá. Pero, ¿verdad? Ascienden, me refiero, el verbo Alá es ascendió, no estoy diciendo que ascienden a... Entonces, bueno, de esos sacrificios de animales tal vez sí. Entonces, el verbo Alá es ascender, entonces por eso Olá, porque asciende en el humo. Pero curiosamente aquí no dice Olá, dice Ishe, como de Eish, fuego. También es particular porque Ishe se podría pronunciar Isha, que es mujer o esposa. Entonces se podría ver como, por un lado, el hecho de que una mujer, la congregación de los muchos, va a tener que morir, o que durante el tiempo del sacrificio continuo el enemigo va a estar matando mucha gente de las naciones, y por ende mucha gente es representado por una mujer. Y fuego, como las armas de fuego que se usan en las guerras de hoy en día. Entonces decía, de fuego que acercarán para Yahweh. Todavía no ha dicho todos los días, pero bueno, como les decía ahí, esta es la ofrenda de fuego que deben ofrendar a Yahweh diariamente. Sí, ahí no veo el diariamente aún. Dice, 2 corderos por día, menores de 1 año, sin defecto, como ofrenda olá. Ahora sí dice olá. Olá, ofrenda de fuego que asciende, y She hace alusión al fuego, olá, al ascenso. Vean que 2 corderos, como si estuviese hablando del primero y el último, los sacrificios del primero y el último, que eran
siempre representados en el templo con el sacrificio de un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Entonces, solo eso a mí me parece muy particular. O sea, sería de que, como para preguntarse, ¿por qué Yahweh querría nada más dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no uno? Dos. Uno en la mañana, otro en la tarde. Uno cuando sale el sol, otro cuando cae el sol. Como representando el primero que vino cuando todavía era de día espiritualmente, la luz del mundo. Y el último que viene al final cuando Lucifer está por caer. Al final de la historia humana, o sea, la tarde histórica. ¿Está claro? Entonces el primero tendría que morir al inicio de estos últimos 2000 años. El último al final. Representado por los dos corderos que se sacrificaban diariamente en el templo. Dice: esta ofrenda de fuego que debes ofrendar a Yahweh diariamente, 2 corderos por un día, menores de 1 año, sin defecto, como ofrenda olá. Dice aquí, aquí ponen menores, pero en hebreo se ve que dice ovejas, hijos de 1 año, o sea, corderos, pero dije ovejas porque esa es la palabra que está usando, kebashim, o kebasim benei shana, de 1 año, como Yahushua el cordero tenía que ser de 1 año, en el sentido de que nació en Aviv, lo mataron en Aviv, porque los corderos nacían en Aviv, porque ahí los sacrificaban en Aviv. Me refiero a los corderos de Pesach, no estos, ¿verdad? Estos de fijo tenían que estar naciendo todo el tiempo, porque era todos los días que tenían que sacrificar 2 corderos. 2 corderos por día, menores de 1 año. Bueno, dije menores otra vez porque así lo tradujeron, pero aquí dice hijos de 1 año, sin mancha o perfectos, ambos por día, o la sacrificio continuo, o la continuo. Aquí ponen, este verso es una advertencia a la corte de que debe poner atención para que se hagan dichas ofrendas. Dice el verso 4: ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Lo que les decía, ¿verdad? Uno en la mañana, otro en la tarde, una diferencia de tiempo entre el uno y el otro para representar que tendrían que venir 2 hombres a morir al mundo, 2 enviados de Yahweh. Obviamente hay más porque murieron un montón de mártires y está Eliyahu, por supuesto, pero los 2 corderos como representando al mismo, primero y último, la separación de uno mismo en 2 tiempos diferentes. Por eso ambos eran sin mancha. En el caso del último, que viene como hijo pródigo antes de morir, y abuelo purifica a través de Yahushua para que pueda ser sin mancha a la hora del sacrificio. Estamos. En lo que respecta a la carne, se puede decir que con su sacrificio va a terminar de pagar lo que le faltaba. Vean que este verso confirma que el día empieza en la mañana. Porque si el día empieza en la tarde, como hacen los judíos, debería decir: harás uno a la tarde y otro a la mañana. Harás uno cuando empieza el día y otro cuando está por terminar. ¿Sí me explico? Es normal, es el orden que Yahweh es un poderoso de orden, por ende es el orden que uno esperaría. Nos dice lo primero de primero. Entonces, si nos dice ofrenda un cordero por la mañana, eso significa que la mañana es el primer sacrificio y por ende es lo primero del día. Tiene lógica, ¿verdad? Es un poco ilógico decir que empieza en la tarde, pero Yahweh nos va a empezar todo al revés. También sabemos que curiosamente Yahushua lo sacrificaron, lo colgaron en la mañana, ¿verdad? Lo atraparon en la noche, lo empezaron a juzgar y lo colgaron en la mañana, pero se extendió hasta la tarde por si algo, y lo bajaron antes de que llegara la oscuridad para poder enterrarlo. Entonces, en cierta forma, el sacrificio de Yahushua se puede ver como ambos, porque se fue desde uno hasta el otro, o sea, desde la mañana hasta la tarde. Entonces, por un lado, el hecho de que colgaron a Yahushua en la mañana podría indicar que el último lo maten en la tarde, como he dicho en otros momentos, porque la oscuridad podría hacer que el fuego que desciende del cielo se vea más sorprendente. Es una posibilidad. Pero si lo que se toma ahí es la muerte del cordero como tal, entonces Yahushua habría muerto hacia la tarde y el último tendría que morir en la mañana. Pero esa es la que veo como segunda posibilidad. De primera veo la otra que mencioné, porque lo colgaron en la mañana. Y recuerden que a Yahushua lo estaban colgando como el cordero de Pesach.
Entonces lo colgaron en la mañana, que estaba entre la noche en la que comió con sus discípulos y la noche en la que se habría huido de Egipto, o la noche que representa ya la liberación de la esclavitud. Entonces por eso pongo la mañana, porque es lo que está más en el medio. Ya para la tarde está más inclinada para la derecha. Entonces por eso en la mañana, porque ahí lo colgaron, se empezó a cumplir ya la muerte de Mashiach. Y todo eso para ver, o sea, pensar en la posibilidad de a qué hora del día matarían a los dos testigos. Eso es todo. Esto es clave también. Bueno, por un lado, que eso sí quiero dejarlo claro, eso indica que el día empieza en la mañana. Estamos. Esto es particular porque aquí en hebreo dice el verso 4. Ed hakeves ejat taase baboker. Entonces, al cordero 1, o sea, el primer cordero, lo harás en la mañana, baboker. Ahí lo dicen singular, boker, mañana. Ve el hakeves, pero el cordero hasheini, segundo, taasei, lo harás bein harbaim, entre las tardes. Porque recuerdan que eso es exactamente lo que dice también del cordero de Pesaj. Entre las tardes lo sacrificarás. Entonces, como les he dicho, hay muchas cosas ahí que se pueden decir y que después las voy a ver más a fondo, entonces no voy a entrar tan a fondo ahorita. Hemos visto, por ejemplo, la comparación de Yom Kippur con Pesaj, de que en Yom Kippur Yahweh dice, Yom Kippur es el 10, pero ayunarán a partir de la tarde del 9. Entonces en la tarde del 9 se empieza el ayuno. Entonces desde las 6 del 9 hasta las 6 de la tarde del 10 es el ayuno. A pesar de que el 10 es Yom Kippur. Por otro lado, en Pesaj dice, y harás el sacrificio entre las tardes. Entonces, eso se puede interpretar de un par de maneras, un par de formas. Porque por un lado, la forma en que está escrito, y pensándolo de la forma en que normalmente lo han interpretado y como se ve aquí sería, es como en medio de la tarde, como en medio de la tarde. Y vimos que Yahushua lo sacrificaron en la mañana y llegó hasta la media tarde, porque fue a las 3, ¿verdad? Donde ya murió. Entonces se puede cumplir ahí en ese aspecto, media tarde, pero es que no dice media tarde, dice media tardes, plural. Y vean como siempre dice boker en singular, pero tardes en plural, eso me parece particular. Entonces pueden ser dos cosas. Una que se refiere a en la mitad de la tarde, a mediados de la tarde. O la otra, lo que he mencionado en otras ocasiones de, porque en lo de Pesach se puede ver así, que viene la tarde del 14, después viene la mañana y día del 15, y después viene la tarde del 15. Y recuerdan cómo vemos a través de toda la escritura que Pesaj y Matzot se unen. Y la forma en que hemos visto esa unión es por esas 12 horas. Las 12 horas de día del 15 serían las últimas horas de Pesaj, porque dijo de tarde a tarde, o sea, de la tarde del 14 a la tarde del 15. Tomando Arbaim como tardes, plural. Pero normalmente en el judaísmo, pero más que todo lo hacen por el hecho de que ellos piensan que empiezan la tarde. Lo han tomado como que, ¿se acuerdan? Por ejemplo, las vigilias de la noche, que se dividen las 12 horas en 4 vigilias de 3 horas. También se había hecho en 3 vigilias de 4 horas, por cierto. Pero sí, 4 vigilias de 3 horas. Entonces sería como separar la noche en 3 horas, 3 horas, 3 horas. Así como también se podría separar entonces la tarde, 3 horas y 3 horas. Porque de las 12 a las 3, eso es una de las últimas vigilias, bueno, no vigilias porque es del día, porciones del día. Y de las 3 a las 6 es la última porción. Esas dos porciones de 3 horas son la tarde, ¿verdad? 12 empieza el PM, 6 PM. Ya a partir de las 6 ya es noche, ¿verdad? Entonces, las 3 de la tarde sería entre las dos porciones de tarde que hay. Y ahí fue donde ya murió Yahushua. Entonces se sigue cumpliendo, por si algo, ¿verdad? De hecho, todavía más exacto, porque a las 3 dio el Espíritu.
que es la hora que está entre las 12 y las 6, entre dos partes de la tarde. Se podría decir entre dos tardes. Entonces eso también estaría conectado con lo de así como hay dos manifestaciones, dos corderos, el segundo entre dos tardes. Pero lo particular es que esa forma de escribirlo, al poderse interpretar de esas dos maneras, ha hecho por un lado que los judíos sigan con la doctrina de que empieza en la tarde el día, y eso hace una confusión claramente. Pero por otro lado, hace que el cumplimiento de Mashiach, me parece, sea tan perfecto, porque en ambas opiniones se cumple. En ambas formas de ver las dos tardes, ya sea dos tardes completamente separadas por un día, o dos tardes en las que se divide una misma. Yahushua murió exactamente en el medio de ambas opiniones. O sea, de que lo cumple, lo cumple. ¿Sí está claro? Entonces, también por otro lado, al decir sacrificarás entre las tardes, y uno, digamos que lo quiere interpretar como dos tardes diferentes, siempre van a estar sacrificando el cordero de la tarde entre las dos tardes, porque es continuo, todos los días. Entonces, si es todos los días, siempre va a ser en medio de dos tardes, de dos días diferentes. Entonces, esta forma de escribirlo se aplica para ambos, porque al ser continuo el sacrificio, siempre van a haber dos tardes, y lo digo porque está diciendo Boker, singular, Arbaim, plural. Pero ambas interpretaciones se cumplen con Mashiach, por si algo. Entonces no hay contradicción con lo que hemos venido viendo de Pesaj. Lo que sí quiero es entrar más a fondo con lo de Pesaj, con lo que respecta al primer Pesaj que hubo, por unas cuestiones ahí que hay en el hebreo. Porque vean que estaba diciendo como Yahushua lo colgaron en la mañana, para representar el sacrificio del cordero de la mañana. Y el último viene y muy posiblemente los matan a la tarde, para que se vea el fuego del cielo más sorprendentemente. Y los matan a los dos testigos en la mitad de los últimos 7 años. Y los últimos 7 años vienen siendo la tarde espiritual, la tarde profética, incluso la noche, por eso viene como ladrón en la noche. Pero me refiero en la parte ya de la tarde, siendo Yahushua el día. Entonces, el hecho de que diga que el otro cordero se sacrifica entre dos tardes, sería como decir que el último muere entre las dos mitades de los últimos 7 años. Porque como sabemos, a los dos testigos los matan en la mitad de los últimos 7. Y por eso se confirmaría también incluso que cuando matan a los dos testigos, se quita el sacrificio continuo y se envía la abominación desoladora. Como dando a entender, se hace el segundo sacrificio, el de la tarde, entre las dos tardes, entre los 3 años y medio y 3 años y medio, y viene la abominación desoladora. Eso podría ser, de hecho, con eso que acabo de decir, me parece que todavía se confirma más la posibilidad del último como el cordero de la tarde. Y confirma que sucede en la mitad de los 7. Salmo 141, 1 al 3. Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoque. Verás David como la rama de David, la voz como el último, el mismo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Por qué no dijo la ofrenda de la mañana? ¿Verdad? Como si fuera profetizando la venida del último a morir, como la mano de Yahweh en la tarde, subiendo como el incienso, como algo que es quemado, ¿verdad? El fuego que desciende del cielo para matarlo. Sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, Yahweh, guarda las puertas de mis labios. Esdras 9:5. Dice, a la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción. No, de hecho esto fue lo que leímos este martes, sí, bendito Yahweh. Imagínense si está conectado. Lo que les mencioné a Artajerjes y todo eso es porque hemos venido leyendo Esdras en el estudio de inglés. Este fue el capítulo que leímos este martes, entonces con más razón, vean cómo se conecta con lo que estamos leyendo hoy. A la hora del sacrificio de la tarde, perdón que repita, y es que los hermanos que vieron el estudio de inglés podrán testificar de que leyendo esto mencioné, o sea, porque el 3 dice, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto, se conecta con los dos testigos que vienen con ropas ásperas, pero en el caso de rasgar el vestido representa morir, porque es rasgar el cuerpo es la cobertura del alma, así como la ropa es la cobertura del cuerpo. Entonces rasgar las vestiduras era el luto porque representaba el sufrimiento que sentían por la muerte de alguien. Entonces, aquí vienen y le dicen a Esdra que los hombres se habían mezclado con mujeres de Canaán, entonces estaban desviando a adorar los falsos Elohim.
cosa que ha venido sucediendo durante los últimos 2000 años por la apostasía. Las iglesias como mujeres se han desviado. Entonces es como que se prepara el ministerio de los dos testigos, pero como dije, se puede ver como la muerte por el rasgar el vestido. Dice, cuando oí esto, el verso 3, rasgué mi vestido y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté angustiado en extremo. Todos los que temían las palabras de Elohim de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad, pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción. De hecho, quiero ver eso en hebreo, porque si dice el sacrificio de las tardes, me voy de aquello. Dice el 4, ¿es verdad? O al puro final. Ajá, dice Haarev, o sea, de la tarde. Singular, como me lo esperaba. Después dice el 5, a la hora del sacrificio de la tarde, que lo repite, dice Uvminhat Haarev, cuando se daba la minja de la tarde, Kamti, me levanté, de Kum. Se conecta con el levantar del último, con el Iyahu, porque Ezra también se conecta con el Iyahu. Entonces dice, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté, dice, de mi aflicción, y rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Yahweh, mi poderoso, y dije, poderoso mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh poderoso mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como todavía sucede. Entonces ahí, bueno, se conecta, como decía, con los dos testigos, la mitad de los últimos 7, etcétera, etcétera, y se conecta con lo que está pasando, puesto que Yahweh nos lo ha puesto. Entonces dice el 4, ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Se puede interpretar entre las tardes. Entonces se puede interpretar como entre las 12 y las 6, o sea, las 3 p.m. O como continuo, entre la tarde del día anterior y la tarde del día que sigue. Que viene siendo, en ese caso, por si algo, la pura mitad serían las 12, ¿verdad? Que es donde apenas empieza la tarde. Y ahí fue donde se fue la luz cuando Yahushua estuvo en el madero, ¿verdad? Que se dio el eclipse. El 4, ¿verdad? Ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Dice el verso 5, junto con un décimo de una efá de harina como ofrenda minjá. El minjá es la ofrenda de harina. Recuerden curiosamente que una vez que matan a los dos testigos, viene la cosecha primero del trigo, que representa la minjá. Por eso es que es la única ofrenda en la cual no moría ningún animal. Los 144,000 no van a tener que morir. Entonces decía, junto con una décima de una efá de harina como ofrenda minjá, mezclada con una cuarta parte de un hin de aceite prensado. Recuerdan curiosamente con respecto al aceite prensado que acabamos de leer Getshemani, la prensa de aceite. Bendito Yahweh, cómo conecta todos los estudios del Padre. Vimos de que ahí prensaron a Yahushua, la ley. Se lo llevaron. Todo parece indicar que incluso ahí lo habrían sacrificado y enterrado. Entonces, Getshemani, presa de aceite, porque fue a través de ese sufrimiento que pasaría Mashiach que saldría el aceite, o sea, la unción para nosotros, tanto de la luz que se encendía con aceite en la lámpara, la menorá, como el espíritu de verdad que representa la unción del rey, entonces, y del sacerdote, por supuesto. Entonces, Getshemani, la prensa de aceite, porque ese sufrimiento trajo la unción del espíritu para la congregación en Shavuot, y por ende también se conecta con esto que estamos viendo acá. La ofrenda de minjá, harina, como los escogidos, tenía que entregarse mezclada con aceite, como la ruach, como en la cosecha donde se va a recibir el cuerpo perfecto, sin inclinación al mal. Y de hecho, como el aceite se usaba para encender, no solo eso, si uno echa aceite, de verdad se ve súper brillante.
Y si le da fuego, más todavía. Entonces, el aceite sirve para encender lámparas. Incluso el estar aceitado hace que brille la piel, por ejemplo. Y curioso que, como les he mencionado, en hebreo carne o piel es or con ain. Luz es or con aleph. Letras que son intercambiables. De ahí a mí me parece que eso indica que Yahweh nos está diciendo que vamos a tener un cuerpo que va a estar cubierto de luz. En vez de tener partículas de polvo, va a ser partículas de luz, quizá fotones, a menos de que sea una luz más elevada. Entonces, si vamos a tener piel de luz, de fijo va a brillar como si estuviésemos aceitados, como si estuviésemos con la unción, siempre. Entonces, el cuerpo nuevo, no dudo que vaya a brillar, no dudo que va a tener el espíritu de Yahweh, al ser uno con Mashiach, y Mashiach es el ungido, entonces todos los que estén conectados van a estar ungidos. Entonces por eso se mezclaba aceite con harina, como el cuerpo de los escogidos en la transformación, la unción que reciben los pocos. Ofrenda un cordero por la mañana y otro cordero ofrenda por la tarde, junto con un décimo de una efá de harina. Curiosamente también, cuando matan a los dos testigos, como había dicho, que se conecta con la ofrenda de la tarde, cuando resucitan, los dos testigos, se destruye una décima parte de la ciudad y mueren 7,000 hombres. Una décima parte de la ciudad, y vean cómo con la ofrenda había que traer una décima de efá. Esto era imagínense ustedes, nunca terminarían un día. Era solo el sacerdote en el templo, 2 por día. Pero cuando llegaba, que estamos por verlo, cuando llegaba el primer día del mes, se le agregaban otro montón de sacrificios. Cuando llegaba la fiesta, se le agregaban otro montón. Entonces, todos los sacrificios que se hacían cada fiesta eran además de los que se hacía cada día. Y no me imagino yo en la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Porque Yom Teruah era fiesta, era primer día del mes y era día de sacrificio continuo. Entonces, de hecho, la fiesta en la que más sacrificios se hacía, por si algo, es en Sukkot, que es una cantidad de animales que mueren para representar la muerte de los muchos en la gran tribulación. Lo dije de una manera que va a sonar feo, ¿verdad? Cantidad de animales que mueren. Traían toros y todo lo demás, pero representa el montón de gente que va a morir, los muchos, en 30 días a partir de Sukkot. Hechos 3, verso 1. Dice: pero Pedro y Yahuhanán subían juntos al templo a la hora 9, que era la hora de la oración. Y verá, dice aquí la hora 9, es decir, las 3 de la tarde, contando a partir de las 6 de la mañana, era la segunda ocasión diaria de sacrificio y oración pública en el templo. Entonces ven, las 3 de la tarde, que fue lo que llegamos a deducir ahora, era la hora del sacrificio de la tarde. A las 3 de la tarde murió Mashiach, cumpliendo que era el sacrificio de Pesach, y se podría decir incluso el de la tarde. Entonces habría sido a las 3 de la tarde cuando muere, por eso murió a esa hora. También, bueno, sí, confirma lo que veníamos hablando ahora, de que serían las 3, que es la hora que está entre las 12 p.m. y las 6 p.m. Si vemos esas dos partes, una vez que se divide por el sacrificio, se puede decir tardes. Y tras de eso, como es continuo, siempre va a estar entre la tarde del día anterior y la tarde que sigue el otro día, donde se tiene que hacer otro sacrificio. Entonces, voy a leer lo que sigue. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Kef y a Yahuhanán que iban a entrar en el templo, les rogaban que le dieran limosna. Kef, con Yahuhanán fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Verá, ahí ellos dos estarían como los dos testigos. También vean qué particular, como los dos testigos, Pedro y Yahuhanán, como Yahushua la piedra angular y Yahuhanán el inmersor, llegando al templo, que es cerca de donde van a matar a los dos testigos, todo parece indicar, como diciendo que los dos testigos al final de su ministerio, cuando se acerca sacrificio de la tarde, de la mitad, incluso de las 3, bueno, pero eso de las 3 es hasta ahora nosotros que lo vemos con ese número, antes era las 9. El 9 es la letra Tet, ¿se acuerdan que es una serpiente? Entonces, como llegando a ese momento donde la serpiente los va a poder matar en Jerusalén,
hacen un milagro, y es por ese milagro que después los fariseos la agarran contra ellos. Entonces nada raro, los dos testigos por alguna razón lleguen a Israel, Yahweh los utilice para hacer un milagro y los fariseos se aprovechen de eso para matarlos, para acusarlos o algo así. Tras de eso vea que lo que hacen es, había un hombre que era cojo de nacimiento y ellos traen la forma de caminar, o sea, ¿cuál es el camino? Yahushua HaMashiach. Dice, entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo, pero Kef dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahushua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Para los de la prosperidad, que dicen que la voluntad de Dios es que usted sea rico de plata y oro. ¿Y aquí qué? ¿Verdad? Dice, no tengo oro ni plata. Para ellos entonces él no es un buen creyente. Yahweh no lo quiere, porque no tenía oro ni plata, según la doctrina de la prosperidad. ¿Sí me explico? Porque ellos la forma en que lo ven, uy, le está yendo bien, uy, Dios lo quiere. Uy, no tiene plata, uy, quién sabe qué pecado hizo. Pero aquí vemos a Pedro y a Yohanan sin plata. Limpios. Exacto. Pero llenos de su ruach, puesto que le dicen, de lo que tengo te doy, y lo sana. Entonces mi punto es Yahweh el que enriquece y el que empobrece. No es pecado ser pobre, no es pecado ser rico. Los pecados pueden llevar a la pobreza, sí, también a la riqueza. Pero solo Yahweh lo permite, por alguna razón en la persona. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Saltando, particular porque vemos que la escritura habla de la venida del último y que la congregación va a saltar como becerros, de alegría, ¿verdad? Porque viene el último descendiente de Yosef, de Efraín, como un becerro, y por ende los escogidos van a saltar de alegría. Pero aquí vemos a este hombre saltando, obviamente porque se le sanaron los pies. Y bueno, y sigue, muy bueno el capítulo, ya está grabado por si algo. Lo que sí es que, como decía, este evento puede quizá confirmar que a los dos testigos los matan en ese tiempo, o que eso es lo que representan, sacrificio de la tarde, porque sucede a la mitad de los últimos 7 años, 3 y medio y 3 y medio. Y confirma lo que veíamos de la interpretación, de que las 3 sería entre las tardes. Y Yahushua murió a esa hora. Salmo 51. Soberano, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Ese es el sacrificio, el que uno sacrifique, repito, la persona que era antes, los deseos de la carne, los deseos de hacer maldad, todo eso. Porque cuando uno sacrifica eso, depende del nivel en que esté de purificación y demás, le va a provocar tristeza. Como dice acá, y digo tristeza en el sentido como la tristeza de matar un animal al que ama, ¿verdad? Porque recuerden que, digamos, el cordero de Pesaj había que traerlo a la casa y mantenerlo amarrado a la cama 4 días antes de llevarlo a sacrificar. Uno se encariñaba. Y 4 días es poco tiempo para encariñarse, pero imagínense todavía más. Digamos, la vez pasada hablando con la hermana Rivka, que tiene unos corderos por allá, estamos diciendo que para Pesaj. Y ella dice que ni loca, ¿verdad? Por el amor que les ha agarrado, y en cierta forma eso es parte del punto. Le decía yo a ella, imagínense, por eso era que hay que encariñarse con el animal, para entender que es uno el que merece el castigo, es uno el que merece el dolor que está pasando el animalito. Entonces también eso se conecta con cómo Yahushua llegó y volcó las mesas, porque ellos estaban ahí vendiendo animales para sacrificios, que en cierta forma el llegar y comprar un animal para sacrificarlo inmediatamente quita la conexión con el animal que había, y por ende se convirtió todo en plata. Estoy sacrificando un dinerito. Pero el punto era saber que el dolor que está pasando el animal en el sacrificio le tocaba a uno. Entonces dice: soberano, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Eso me gusta tanto. No quiere sacrificio. No solo está diciendo, es que quieres algo además del sacrificio. Le está diciendo, tú no quieres sacrificio. David llegó a entender que Yahweh decía, ¿para qué me dan eso? ¿Para qué? Tú no quieres sacrificio. Y dice que yo lo daría. O sea, si quisieras yo lo doy, pero sé que no quieres, por eso no.
Y también, yo lo daría, porque ¿qué cuesta matar a un animal? Cuesta más controlar el lado animal de la carne. Matar ese animal que está en la carne es lo que hay que matar. Ese es el sacrificio que hay que hacer. ¿Sí me explico? El hecho de, como hemos hablado del cerdo, ¿verdad? Tomarse las muchas copas de vino lo llevan a hacerse como un cerdo. Matar el cerdo que hay en la carne. Matar la hiena que hay en la carne. La hiena es el homosexual, por si algo. Para los que no saben la referencia. Y lo vamos a ver en el libro de Barnabé después. Y qué curioso ahora que lo pienso, que la hiena se oye como si estuviera riéndose. Parece que se está gozando, pero en realidad es el sonido que hace. Similar a los homosexuales que buscan el placer carnal, pero solo eso, ahí se van a quedar, y hasta eso no es suficiente para ellos. Mi punto es también como el hecho de que hacen los desfiles de orgullo. Y es porque en realidad saben que no hay orgullo en eso, entonces tratan de forzarlo. Porque sienten vergüenza, quieren que todos, cambiar la vergüenza que sienten interior por un orgullo. Y es como eso de las hienas, que parece que se ríen, pero no. Parece que se gozan, pero es mentira. Parece que están orgullosas, pero es una falsedad. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Corazón contrito, ¿verdad? El reconocer las faltas, el reconocer la pequeñez a la par de la grandeza de Elohim. Humillado, el reconocer, sí, repito, las faltas, el decirle al Padre, hice tal cosa, eso uno se siente humillado de lo que ha hecho, y al decírselo al Padre provoca vergüenza, debería. Y recuerdan que eso es lo que veníamos hablando, cómo la vergüenza purifica la sangre también. Entonces, vergüenza, humillación, sufrimiento traen purificación. En 2 Tesalonicenses dice el verso 7: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oigan, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Beín es en medio. Bein Harbaim, en medio de las dos tardes, o en medio de las tardes, que se ha quitado de en medio. Se podría decir que se ha quitado en medio de los últimos 7 años, que se ha quitado en medio de la tarde, y quitado en medio en el sentido de que está deteniendo la manifestación del hijo de perdición. Por eso tiene que ser matado el último, como el sacrificio de la tarde, en medio de los últimos 7 años. Y entonces dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío a quien el soberano matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso es que los cristianos ven, que también eso es otra cuestión, que ellos tienen sus enredos por el rapto y todo lo demás, pero ellos ven el rapto como sucediendo antes, y después viniendo la guerra de Armagedón con el Mesías. Entonces no está muy claro, porque estaría raro que diga aquí, y entonces se manifestará el impío, y después dice, a quien el soberano matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces su venida, según lo cristiano, sería en Armagedón. Entonces el rapto no sería su venida, sería otra cosa, para los que lo interpretan así. Pero por otro lado, los que interpretan el rapto como su segunda venida, entonces esto está diciendo que primero tiene que manifestarse el anticristo y la bestia para que pueda venir el rapto. Entonces de ahí el montón de diferencias también que hay entre los cristianos que creen que el rapto es al principio de los 7 y otros que es al final. Pero por otro lado, que es lo que hemos venido viendo por acá, vean qué particular, y yo no sé por qué esto, bueno, sí lo toman en cuenta. Los cristianos dicen que el que está en medio es el espíritu, y hasta que se ha quitado en medio el espíritu, entonces va a poder manifestarse el hijo de perdición. Pero el espíritu es omnipresente, por definición, por naturaleza, si se puede decir naturaleza en lo que respecta a espíritu, por naturaleza no se puede quitar de ningún lado, porque está en todo lado, punto. Entonces ahí los cristianos por otro lado dicen es que la iglesia va a ser quitada. Entonces la iglesia es quitada, entonces ya no está el espíritu en la tierra. Entonces para ellos la iglesia es la que lo detiene. No me parece, porque la escritura lo diría en algún momento, en alguna parte de la escritura. Y repito, aunque se vaya a la congregación, el espíritu se mantiene, claramente.
porque es omnipresente. Entonces, eso muestra que hay algo más o hay alguien que tendría que venir antes del hijo de perdición y ser quitado antes de que el hijo de perdición se pueda aparecer. Y esos son, verá, los dos testigos, el testigo con Moshe en particular. ¿Por qué digo eso? Porque en Daniel 10 vemos que es Micael el que está en medio. Dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo que Micael llegó para sostener o para detener el imperio persa, al detener al ángel de Persia arriba en los cielos, mientras llegaba Yahushua a hablar con Daniel. Entonces Yahushua bajó a hablar con Daniel y decirle lo que iba a pasar. Entre otras cosas, va a venir Persia a conquistar Babilonia. Entonces, mientras Micael estaba manteniendo a Persia al margen, por decirlo así. Entonces vemos que es Micael el que detiene el que viene, detiene el imperio que viene. Y de hecho se confirma más adelante cuando dice: pero yo te declararé, en el verso 21, lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Micael, vuestro príncipe. O sea, en el cielo quedó bien ante el Padre solo Yahushua y Micael. Porque en los cielos solo Micael ayuda a Yahushua. Por eso Yahushua el primero, Micael el último. Cuando baja Yahushua a hablar con Daniel, Micael se queda deteniendo al persa. Y en el fin de los tiempos sería que viene a la tierra, y mientras él esté en la tierra no se puede manifestar el hijo de perdición. Hasta que lo quiten de en medio, lo matan, se manifiesta el hijo de perdición. Y vemos también el hecho de que Micael y Yahushua se ayudan el uno al otro. Por eso cuando vino Yahushua, estando él en la tierra, dijo: nadie ha bajado ni ascendido, solo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese sería Micael en el cielo, que después vendría como Hijo de Hombre, mientras Yahushua está a la derecha del Padre. Por eso el Hijo del Hombre, Micael. Ajá, exactamente. Cuando matan a Micael y este resucita, es cuando asciende para sacar a Lucifer del cielo. Y es cuando Lucifer sale del cielo que entra a la tierra como si fuera el Hijo. Entonces... sí, eso mismo muestra que no solo hay que quitarlo de la tierra, sino que él mismo tiene que ir a quitarlo del cielo, a Lucifer. Dice, bueno, estaba explicando el 5, fue donde me quedé. Junto con un décimo de una efa, así como al resucitar después, en la mitad de los últimos 7 años, como esto era la mitad de la tarde, se va a destruir una décima de la ciudad, un décimo de la ciudad. De hecho, ¿verdad? Como dije, los 144,000 son la harina, son el minjá. Y aquí dice, junto con una décima de efá de harina como ofrenda minjá. O sea, un diezmo de la harina. Esos son los 144,000. Por ende, los 144,000 son el diezmo, en el sentido de la parte principal, la parte más especial que se le da a Yahweh. Por eso dice de los 144,000 en Apocalipsis que son primicias para Yahweh. Dice, mezclada con una cuarta parte de un hin, como los 144,000 que son recogidos de las 4 esquinas de la tierra, de los 4 ángulos de la tierra, como harina en la cosecha en sí del trigo, y una cuarta parte de un hin de aceite prensado, cuando reciben la unción entera en la transformación. Dice, es la ofrenda olá diaria, ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable. Es fuego a Yahweh. Es la ofrenda olá diaria, dice aquí, olat tamid, que es lo que se conoce como sacrificio continuo. Tamid es continuo. Olat tamid Hazuyá Behar Sinaí, el sacrificio continuo que se hizo en el monte del Sinaí. Entonces ahí se hizo el primero que Yahweh dejó como ejemplo, para después decirles, como lo hicieron ahí, lo van a tener que hacer todos los días. Y como sabemos, fue ahí en el Sinaí donde se dio la Torá, los 10 mandamientos.
en Shavuot. Y fue después de la muerte de Yahushua, donde se prensó el aceite para sacar la unción, que bajó en Shavuot. Después de Yahushua, 50 días después, vino Shavuot, donde recibieron el Espíritu los discípulos. Y ¿verdad? Como sabemos, en Hechos 2 es donde se recibe la Ruach HaKodesh. Hechos 2 fue Shavuot. Curioso que en Hechos 3, lo que sigue inmediatamente, fue donde llegó Pedro y Juan a la hora del sacrificio de la tarde. Le dieron vista a un hombre porque ya habían recibido la Ruach. De lo que tengo te doy. Entonces vemos ahí esa conexión. Lo que había explicado ahora. Cuando llegaron Pedro y Yohanan, que sanaron al hombre cojo de nacimiento, y después estaba saltando. Dice Malaquías, de hecho vean qué poderoso, porque se conecta con el último y hasta con el sueño de la hermana. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí este hombre cojo que recibió sanidad empezó a saltar. Y sucedió a la hora del sacrificio de la tarde, donde sacrificarían a los 2 testigos para cerrar el sacrificio continuo. Entonces, decía por acá, mezclada con una cuarta parte de un hin, 144,000 de los 4 ángulos de la tierra, de aceite prensado, la Ruach HaKodesh. Es la ofrenda diaria. Aquí ponen, tan preciada para Yahweh como aquella primera ofrenda de la inauguración, la que se dio en el monte Sinaí. Entonces es la ofrenda diaria, ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable, como los vemos en Éxodo 24, 5 hasta el 29, 39. Es ofrenda de fuego a Yahweh, dice al final del 6. Ishei la Yahweh, que se podría ver también como mujer para Yahweh, la mujer para Yahweh. Por un lado, vean que se daba el sacrificio del cordero con harina, que representaría, muere el último, se recogen los 144,000 en la cosecha, y esta es la mujer de Yahweh, porque se dan las bodas del cordero después. Y no solo eso, el último lo matan con fuego que desciende del cielo. Cada vez parece confirmarse más eso, por eso lo digo ya como con más seguridad. Entonces, aquí hay un comentario con respecto a esto. Dice, ofrenda olá diaria que fuera ofrendada en el monte Sinaí, literalmente ofrenda olá perpetua, cuyo significado literal sería ofrenda que continuamente se eleva. Este concepto alude al amor natural profundo de todo Yahudí hacia lo celestial, amor que constituye un componente esencial del alma Yahudí. Este amor deriva de la experiencia Yahudí en el monte Sinaí, cuando la revelación de la esencia celestial fue tan intensa al punto de provocar que ese amor se tornara parte integral del mismísimo ser Yahudí. Algo que yo considero, digamos, por un lado, si hablamos de reencarnación, sin duda, bueno, digo yo sin duda, pero obviamente mucha gente estaría en desacuerdo. Yo considero que así como hay una memoria física que está en el cerebro, que de hecho acaba de salir un experimento ahí que hicieron, como que lograron tomar una foto del cerebro en el momento que una persona murió. Lograron, sí, pura guava. En el momento que una persona murió, tomaron una foto del cerebro y notaron que una parte de la memoria se vació en el momento de la muerte. Entonces de ahí el hecho de que pueda ser una prueba científica, física, de que cuando la persona se muere le pasa toda la vida enfrente de sus ojos. O sea, todas las memorias. Sí. Entonces se vio una parte del cerebro que como que se apagó, como que se le fue todo el contenido, como si uno se deshiciera de un montón de memorias en la hora de la muerte, o se las lleva, ¿verdad? Porque para ellos es muerte y ahí se acaba todo. Pero decía eso porque considero que así como hay una parte en el cerebro para memorias, considero que hay una parte en el alma, porque todo lo que está en el cuerpo es simplemente como parte del hardware o algo físico para transmitir lo que está en el alma, que es algo espiritual. Entonces yo considero que el cuerpo, el alma debe tener una memoria. Por eso hay muchos niños que cuando nacen se acuerdan de la vida anterior. Obviamente esa memoria no está en la carne. De hecho, por eso entre más están en la carne, más se les olvida, hasta que se les olvida que habían sido reencarnados. Entonces,
De hecho, recuerden también que en el judaísmo se habla de que esta hendidura del labio superior se da porque Yahweh hace que se le enseñe toda la Torah a los niños, bueno, a las almas, y antes de nacer en el mundo, el ángel pone su dedo sobre el labio para hacer que se le olvide todo, y por eso entramos al mundo en blanco. Entonces eso también indicaría que hay una memoria espiritual. Entonces, por un lado, en reencarnación se nota eso de memoria espiritual, y también considero que hay una memoria genética, en el sentido de que uno pueda recordar sin querer, digamos, por ejemplo, por decirles algo, algo que yo he notado con respecto a los negros, por ejemplo, es que es algo muy común, no todos, pero la mayoría, muchos, le tienen pavor a los perros. O sea, es un perro. Y considero que muy posiblemente eso se deba a que en la esclavitud usaban perros para atraparlos, perseguirlos. Entonces, de fijo, tienen una cuestión en contra de, también en contra del agua, algunos, en el sentido de nadar. Pocos saben nadar o incluso les gusta. Y eso, ¿verdad? En Estados Unidos es como un estereotipo que se ve como de un montón de gente. Y hoy fue en Estados Unidos donde se dio la mayoría de esa esclavitud, ¿verdad? De los negros me refiero. Y considero que hay otros, o sea, menciono ese porque ese me parece muy particular, que lo he notado una y otra vez. También podría decir, ustedes han visto que normalmente los negros alzan una pesa y ya sacan músculo, es como con solo alzarla, ¿verdad? Y hay otros que tienen que darle 3 años y ya me salió otro poquitico. Considero que eso es porque pasaron años trabajando, haciendo fuerza, y eso hace que sí, que esté ya sea parte de su genética. Igual que, digamos, cuando se separaron las naciones, se fueron a vivir unos acá, otros aquí, entonces respiraban este aire, comían de esta tierra, tomaban de esta agua, y por eso unos llegaron a tener una piel de un color y otra piel de otro color. Unos ojos así, unos ojos asá. Y todas esas diferencias, dependiendo de dónde vivieron, el sol que les llegaba, la tierra de la que comían, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la forma que llega a obtener una nación. Por eso, ¿verdad? Los asiáticos se ven de una manera, los negros se ven de una manera, los arios se ven de otra. Entonces, eso es como un tipo de memoria genética, porque se mantiene por siglos, es más, se va cambiando hasta obtener una identidad. Ahora, digo todo eso por esto que dice acá, que la manifestación o la revelación que se dio en el monte Sinaí quedó impregnada en el Yahudí. Tanto así que incluso alguien que no haya estado ahí sigue teniendo una necesidad de buscar al Padre, lo espiritual. Y me refiero que no haya estado ahí literalmente, pero quizás sea descendiente de alguien que estuvo ahí. O tal vez sea una reencarnación de alguien que estuvo ahí. Y creo que por ambas se puede obtener ese impulso hacia buscar al Todopoderoso. Por ejemplo, recuerdan, así como hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. Si una persona fue justa y buscaba al Padre, esa persona tiene un hijo y la persona se muere, por ejemplo, y Yahweh se encarga de proteger a ese hijo y lo guarda. ¿Por qué? Por su padre, por lo que su padre hizo. Lo protege, lo guía y lo lleva hasta donde él quiere. Así como por otro lado, un impío tiene un hijo y lo está maldiciendo porque viene con un montón de problemas por las maldiciones generacionales. Entonces, en lo que respecta a nosotros de donde venimos, como pueblo de Israel, que nos esparcieron por el mundo entero y nos quitaron la identidad y todo eso, por esa conexión que hay, por ese montón de bendiciones generacionales que Yahweh tendría para los del fin de los tiempos, por todos nuestros antepasados que sí hicieron las cosas bien, eso hace que en el fin de los tiempos Yahweh nos diera la revelación de su nombre, la doctrina verdadera, y por otro lado que nosotros estuviésemos anuentes a recibirla. Porque uno le puede llegar a la revelación a alguien y la persona, eso me vale, a mí eso no me interesa. ¿Quién sabe quiénes son sus antepasados? Que le llegaron a bloquear el oído, a puro maldición generacional, a pura tradición, a puro esto, a puro lo otro. Entonces, parte de que Yahweh nos revele, y no solo nos revele, nos dé el entendimiento para comprender esa revelación, en gran parte es de las bendiciones generacionales de nuestros antepasados, y puede ser también de dónde venimos como reencarnación. Exacto, o sea, tristemente puede ser eso, o sea, no porque sea israelita quiere decir que vaya a creer. Recuerdo un montón de israelitas con el becerro de oro, quejándose,
por la tierra, por los gigantes y otro montón de cosas. Entonces el punto aquí que está dando el comentario es que como nuestro pueblo estuvo ante la revelación de la Torá, quedó impregnado en la esencia de Yahudí el buscar lo celestial. Y por eso aquí estamos. Entonces, dice, es la ofrenda olá continua, ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable. Es fuego a Yahweh. Y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin. Vean qué sorprendente. Primero menciona la harina, después menciona el vino, que es lo mismo que vemos en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, Yahweh recoge primero el trigo y después recoge el vino. El trigo para ser su esposa, el vino para los invitados de las bodas del Cordero. Y en lo que respecta al vino, la sangre de ellos echarla en las copas de la ira, que después va a derramar sobre los muchos, las plagas postreras. Entonces menciona el vino después, que representa a los muchos. Y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin. También las uvas van a ser recogidas de los cuatro ángulos de la tierra. Cuarta parte de un hin por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el altar. La ofrenda de vino deberás verterla. Entonces, a diferencia de lo otro que se quemaba y ascendía en fuego, este se derrama en el altar. Entonces también va a subir algo, pero me refiero al derramar el vino, representa como los muchos van a tener que derramar su sangre para después poder ascender al Padre. Primero van a tener que morir para después ascender. Mientras que los pocos ascienden con el último al que mataron en la cosecha de primero. Lo digo por el hecho de que menciona cordero, harina. Este es el sacrificio todos los días. Después traerás vino. Hizo una separación, me refiero, entre la harina y el vino, como la hay entre los pocos y los muchos en la cosecha. Y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el altar. Es el verso 7 al final. Dice Bakodesh. En realidad no dice altar, dice en el lugar apartado. En el lugar apartado. Dice la Kesev, la Keves, Aehad y el Cordero 1, Bakodesh, en el lugar apartado, Haseich Nesech Sheikar la Yahweh. Derramarás la bebida fuerte ante Yahweh. En este caso es particular, no menciona vino, menciona bebida intoxicante. ¿Qué es el vino? Es lo mismo. Algunos dicen así, vino superior. Ok, ahí el punto es, por si algo, por eso puso Sheikar, y por eso ponen vino superior, para no poner que alguien piense que es licor, ¿verdad? Puedo traer cacique o algo así, dice alguien. Se refiere a vino que intoxique. Y no que intoxique, sino que pueda embriagar. Sí es kosher, pero no podía ser agua si no podía ser huelchito. No podía ser jugo de uva, que es como dicen muchos, ¿verdad? En esas iglesias dicen, no, trae juguito porque es malo. Ese es el punto. Tenía que estar fermentado. No se podía traer vino recién hecho, recién sacado. Tenía que haber sido fermentado. Ahora, si el vino fermentado, porque hay un tipo de vino que se le hace como una costrita arriba, después de estar mucho tiempo ahí esperando la fermentación, se le hace como, de hecho lo ponían como una harina arriba, que hay que quitarle para poder bebérselo. El vino que tenía eso no era kosher. Entonces ese vino no podían llevarlo. El único vino que no se podía llevar a ofrendar era vino fermentado que tuviera esa capita arriba que había que quitar, o vino recién hecho. Tenía que ser vino fermentado sin la capita que se le hacía arriba. Lo más puro posible, pero la clave que embriague. Y eso es clave por varios aspectos. Uno, porque, bueno, por un lado, el gozo del vino viene parte de eso, ¿verdad? Si no lo embriaga un poquitico, no va a sentir el gozo que el vino representa. Pero por otro lado, embriagarse de más lleva al pecado, ¿verdad? Y representa la idolatría y otro montón de cosas. Entonces, en el sentido negativo, es como quemar la idolatría o
deshacerse de la idolatría, que está en el pueblo que tiene que morir para poder entrar. Por eso tienen que derramar su sangre, porque en su sangre hay rebelión, idolatría. Han sido embriagados con el vino de la fornicación de la gran ramera, por eso su sangre tiene que ser derramada, porque carne y sangre no heredará el reino. Entonces, eso en el sentido de lo que representa el vino que embriaga negativamente, pero en el sentido positivo es el que da gozo. El vino que da gozo, no podía traer cualquier jugo, era vino que dé gozo, el que había que darle a Yahweh. Como Yahushua dijo que él no iba a volver a beber vino nuevo con su congregación hasta hacerlo en la presencia del Padre para las bodas del Cordero. Y como estamos viendo, esto representa ya el momento de la cosecha, cuando estamos por ir a las bodas del Cordero, en el lugar preparado, bueno, al lugar preparado y después las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19. Entonces es curioso, como si también el vino del lagar de la ira tenga que ver con ese vino que Yahweh está preparando para las bodas, puesto que son los invitados que llegan, y es a los invitados a los que les da vino, ¿verdad? Entonces hicieron la botella de 750 porque dicen que eso es lo que el sacerdote puede beber sin caer en pecado. Es que bueno, a mí me parece particular cómo se escribe esta palabra, más que todo a mí, porque es que bueno, ¿cómo le pongo? Sheikar, se escribe Shin Kaf Reish, Shin Kaf Reish, que si se reacomoda se puede obtener ahí el nombre de Koresh, Kaf Reishin. Curiosamente, Sheikar serían también las mismas letras de kosher. Si se acomodan, kosher como apartado, como un sacrificio apartado para Yahweh. Y el conexión que iba, bueno, otras conexiones del nombre Koresh, que significa horno de fuego. Qué curioso que está hablando de sacrificio en fuego y echar el vino en el altar. Bueno, en el lugar apartado en realidad es lo que dicen. Y Sheikar también se puede ver como en el carnero o en el cordero o en Aries. ¿Se acuerdan que habíamos visto la casa Beitkar, que era la casa del carnero, que era Aries? Lo vimos en Jueces hace poco. No, Samuel. Entonces, eso Sheikar se puede ver como en el mes de Aviv. Por un lado, Yahushua fue sacrificado en ese mes, y por otro lado, los dos testigos empiezan en ese mes, entonces es el próximo mes, de hecho. Sheikar para Yahweh, entonces vino fermentado para Yahweh, no podía ser cualquier jugo. Y vuelvo y repito, eso indica que el vino, bueno, no esto, en realidad muchas partes, y no lo digo para que vayan a beber vino, ¿verdad? Por si algo. Lo digo para que la verdad quede clara. Beber vino no es pecado, embriagarse con vino es el error. Beber vino no es pecado, y lo digo porque ya saben, ¿verdad? Lo he mencionado, lo he oído por Urbano, el pastor ese Tibor, diciendo que es malo. ¿Y de dónde saca eso? Solo porque quizá él tiene problemas con el vino o con el alcohol, él no quiere que nadie más beba. O sea, si yo tengo un problema con algo, pero sé que el padre me dice que no es prohibido, yo no puedo decirles a ustedes, está prohibido, gente. ¿Por qué? Porque yo me lo prohíbo a mí mismo. Eso es otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, yo les puedo decir, es que no, yo he tenido problemas con eso, entonces prefiero evitarlo. Pero cada uno es libre. Y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el lugar apartado o en el kadosh. Es ofrenda de vino fuerte para Yahweh. Es ofrenda de vino fuerte. Por eso ponen esa palabra diferente. Es ofrenda de vino fuerte. Para Yahweh. Dice aquí, debe ser vino fuerte, quedando excluido el vino que aún no se ha fermentado. Y el otro cordero, ofréndalo a la tarde. Y bueno, también parte de lo que iba a decir, el hecho de que diga vino fuerte, eso muestra que Yahushua no tomó jugo de uva, tomó vino fuerte, porque si no habría fallado Pesaj. Y eso lo digo porque hay muchas iglesias donde le dan huelchito diciendo, tome, porque después se nos emborracha, tome. Y tras de eso dan así, como si pudieran emborrachar con algo así. Entonces, dice, y el otro cordero ofréndalo a la tarde. El otro cordero ofréndalo a la tarde, así lo traducen. Aquí dice, Be'ed Hakebes Hasheini, el segundo, Tase Bein Harbaim, entre las tardes. Entonces,
particular, el otro, uno pone en la mañana y el otro entre las tardes siempre. Entonces eso está indicando 3 de la tarde, en la mitad. Lo más posible entonces, el primero lo hacían apenas abrían el templo. Abriendo el templo, sacrificando el cordero, porque nada más dice la mañana, no dice la mitad de la mañana. ¿Sí me explico? La caída de la tarde. Sí, que la caída de la tarde viene siendo a partir de las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde ya empieza a caer el sol. Bueno, en realidad se puede decir que desde las 12, pero a las 3 es donde más se nota. Dice, y el otro cordero ofréndalo a la tarde, ofréndalo con la ofrenda minjá de la mañana y con la ofrenda de vino. Es ofrenda de fuego de aroma agradable a Yahweh. ¿Verdad? Como la muerte de los 2 testigos por fuego, y después de ser ofrendados por fuego, viene el trigo y el vino, los pocos y los muchos en la cosecha. Y vea como dice, como el otro cordero. Dice, y el otro cordero ofréndalo a la tarde, ofréndalo con la ofrenda minjá de la mañana y con la ofrenda de vino. Ok, sí. El punto es que es similar a la otra ofrenda, solo que en la tarde, que sería como dando a entender que lo que se dio con Yahushua se tiene que volver a cumplir en el fin de los tiempos. Dice, en el día Shabbat, 2 corderos sin defecto, menores de 1 año, con 2 décimos de harina, como ofrenda minjá, mezclada con aceite junto con su ofrenda de vino. Esa será la ofrenda de Olá de cada Shabbat, además de la ofrenda Olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. Entonces, además de la ofrenda diaria en Shabbat, se le agregaba esta. No era que la reemplazaba. Esa será la ofrenda Olá de cada Shabbat, además de la ofrenda Olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. Al decir además, en hebreo aparece encima de, como encima del anterior vas a hacer esta. No se tiene que hacer, no se reemplaza ni se quita nada del anterior. Eso es parte de lo que he dicho acá. Por ejemplo, el yo estar acá y leer y enseñar es trabajo. No que yo lo sienta así, a mí me gusta muchísimo, me fascina, no me cansa, de hecho hasta me siento con más energía. Entonces, pero es trabajo, lleva su esfuerzo. ¿Eso quiere decir que es pecado? Obviamente no. Entonces de ahí uno debería discernir a qué se refiere con trabajo en Shabbat. En el sentido de que por eso dice que el pecado esclaviza, o sea, el pecado lo pone a uno a trabajar. Entonces no trabajar en Shabbat es no ande haciéndole caso a la carne como para andar en pecado, esclavizado. No se esclavice, libérese. Ahora no quiere decir eso que entre semana pueda andar pecando. No, por eso es que vivimos siempre en Shabbat. Entonces, aquí el sacerdote tenía que trabajar y hasta extra, porque tenía que hacer el doble de lo que hacía todos los días. Entonces, ¿cómo? ¿El sacerdote trabajaba en Shabbat? Sí, porque es a otro trabajo al que se refiere Yahweh, el trabajo a la carne, el trabajo del pecado, que es como una persona que no trabaja para el Padre, sino que solo trabaja haciendo dinero para satisfacer sus placeres. No debería hacer eso en Shabbat. ¿Sí me explico? En el sentido que está enfocado en su placer, en su carne. A Yahushua lo acusaban los fariseos, no lo voy a ir a leer porque después nos quedamos ahí 1 hora. Lo acusaban los fariseos de romper el Shabbat, cuando vieron que comían espigas, arrancaban espigas de una planta en Shabbat y Yahushua los dejaba. Para los fariseos eso era pecado porque estaban haciendo un esfuerzo. Pero para Yahushua tenían hambre. Coman. Es Shabbat, día de libertad, día de gozo, día de bondad, día de descanso, primero que todo. Pero si para alguien arrancar un fruto de un árbol es trabajo, pues son las personas más vagas del mundo. Y de ahí lo que son los mandamientos de hombres y otro montón de cosas. Pero más que eso, y todavía más importante, cómo Yahushua sanaba en Shabbat, y por eso lo criticaban. ¡Ay, está rompiendo el Shabbat! Los que quieran ser sanados, vengan en Shabbat. Perdón, vengan entre semana, porque el Shabbat es de descanso. Y Yahushua dijo, el Shabbat es legal hacer el bien. Por eso sanaba en Shabbat. Pero para ellos eso era trabajo, entonces no se podía hacer. Yahushua les dijo que ellos rompían el Shabbat por hacer la circuncisión. Entonces ahí vemos claramente que ellos rompen el Shabbat, no Yahushua. Dice, esta será la ofrenda de Olá de cada Shabbat, además de la ofrenda de Olá diaria y su respectiva ofrenda de vino. Dice aquí, literalmente dice, de cada Shabbat en su Shabbat. Eso indica que uno, digamos, si un Shabbat no pudo hacer la ofrenda,
entonces que la otra semana hacía doble. No, ya se le pasó, ya perdió la oportunidad. Solo en su Shabbat, solo en su día podía ofrendarse. Si se le pasaba el tiempo ya no podía ofrendarla, ¿verdad? No es como, hoy le pago mañana el doble. No, tiene que pagar en el día que es, con la ofrenda que era. Entonces dice aquí, aludiendo a que las ofrendas adicionales son específicas de cada Shabbat, de modo que si un Shabbat se olvidó de ofrendarla, no le puede reponer el Shabbat siguiente. En Rosh Hodesh, entonces ya vimos el sacrificio continuo. Entonces Yahweh empezó, y vean qué particular, porque el capítulo anterior se puso a Yahushua como el sucesor de Moshe. Y recuerden que ese Yahushua es descendiente de Efraín, igual que el último, que viene como sol de justicia. Entonces es como que se establece el sol de justicia, porque se va a entrar a la tierra prometida. Se establece el sol de justicia. De hecho, por eso es que Yahushua detuvo el sol y la luna, tenía la autoridad para hacerlo. Se pone el sol de justicia y se empieza a contar el sacrificio que se tiene que hacer cada día ante el sol, por decirlo así. Cada día de los 364, de los cuales de hecho David hizo un salmo para cantar cada día. Entonces 364 días continuos al año. Ahora se enfocan los Shabbats. Entonces 364 días de sacrificio continuo, 2 corderos por día. Después 52 Shabbatot. Se le agregan 2 corderos al Shabbatot. 52 como el valor numérico de la palabra Ben, hijo, como el hijo que murió como el cordero. Entonces, después de la ofrenda del Shabbat, viene la ofrenda de los primeros días del mes. Entonces vean cómo se está enfocando en el año, después de haber puesto a Yahushua Ben Nun. Se está enfocando en el año y en el sacrificio que hay que hacer cada día. Los días importantes, empezando por todos los días, sacrificio continuo. Shabbat, que es el día importante de cada semana. Primer día del mes, que es el día más importante de cada mes. Y después, obviamente, los días de fiesta, que son los días más importantes de todos. Entonces, en Rosh Hodesh, dice aquí, en realidad en hebreo, dice Uv Rashei Hadsheichem, o Hadosheichem, se podría decir también por el hecho de Hodesh. O sea, estoy metiendo ahí la O porque me suena extraño sin ella. Para que vean lo que quise decir. Entonces, y en la cabeza de los meses, en la cabeza de sus meses está diciendo, o sea, al iniciar los meses. Y en la cabeza de los meses deberán ofrendar a Yahweh una ofrenda olá. Vean que ningún inicio de mes empieza con Shabbat. Bendito Yahweh. Porque si empezara con Shabbat, imagínense la cantidad de sacrificios. Ok, son 2 por el día, 2 por Shabbat, y más los del inicio de mes. Ajá. Sí, en las traducciones van a poner en la luna nueva, porque para ellos es el inicio del mes. No. Ahí lo que aparece es en los cabezas de mes. Pero para los judíos, la cabeza del mes es con la luna nueva. Entonces muchos traducen de una vez así. Es uno de los grandes problemas que veo de las traducciones, que le agregan palabras que no están ahí, porque en ese caso debería decir Hadash y Areach, la nueva luna. Asha, por si algo, que sería el femenino. Recuerden que Rosh es cabeza y es también de donde viene Reshit, que es principio. Por eso la cabeza empieza el cuerpo y los pies son el final. Por eso la estatua que tenía los pies de barro con hierro que vio Nabucodonosor representa el imperio del fin de los tiempos. Entonces, en Rosh Hodesh, los cabezas de mes deberán ofrendar a Yahweh una ofrenda olá. 2 novillos. 2 novillos. Bueno, ahorita lo leo y después lo explico. Un carnero y 7 corderos menores de 1 año sin defecto. 2 novillos se conecta con Abraham. Carnero con Isaac. Abraham, cuando vinieron los 3 enviados de Yahweh, él fue a preparar el ternerito para darles de comer. Entonces los novillos, y de hecho hablan en el judaísmo que se le perdió uno, hizo otro. Bueno, entonces los novillos representan a Abraham, porque él fue y sacrificó novillos para alimentar a Yahweh cuando lo vino a visitar por su circuncisión, y que venía con 2 ángeles que iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Yahweh a través del ángel Micael, por si algo.
Entonces, los dos novillos con Abraham, también él había sacrificado novillos en lo que hizo del sacrificio de las partes, por ejemplo. Al partir un becerro en dos, por decirlo así, ahora tenemos aquí dos novillos. Entonces se conecta con Abraham. Y recuerden que el novillo se conecta con Efraín, por ende con el último, el testigo como Moshe, descendiente de Efraín, porque el becerro lo matan en Yom Kippur. Testigo como Moshe, como el becerro, descendiente de Efraín, lo matan en Yom Kippur, como este novillo. Abraham es padre de multitudes. El último viene como padre de los pocos y de los muchos. Entonces ahí se conecta con Jacob y con Abraham. Abraham como padre de los muchos, Jacob como padre de los pocos, 12 tribus. Si lo vemos como los patriarcas, Abraham por los novillos que sacrificó para dar de comer a Yahweh y el pacto de las partes. Yitzhak, porque cuando Abraham lo llevó a sacrificarlo, Yahweh le dio un carnero en vez de Yitzhak. Entonces el carnero se conecta con Yitzhak. Y Jacob con las ovejas o corderos, en este caso como lo escriben, pero aparece ovejas, porque él cuidó las ovejas de Labán. Y él tenía las ovejas manchadas y le daba las otras a Labán, pero Labán no le gustó porque vio que estaba recibiendo más Jacob, entonces le cambió el salario 100 veces, pero cada vez que le cambiaba el salario, Yahweh cambiaba la cantidad de corderos, ovejas que daba, entonces siempre terminó con más. Entonces él conectado con las ovejas. Por eso aquí, cada uno de estos animales representando a Abraham, Isaac y Jacob, lo que ellos hicieron, lo que representan. Pero recuerden que el último es descendiente de Efraín, se conecta con el becerro, y viene como el último, o sea, viene de segundo, por eso dos novillos. Viene con la doble porción, como el segundo, descendiente de Efraín, dos novillos. Después un carnero, que representa a Eliyahu, que es el otro que viene con el testigo. Por eso uno lo acompaña, como cuando dice Zacarías, cuando golpean al pastor, al pastor y a mi acompañante. Ese uno, Eliyahu. Así como cuando Yahushua vino, también vino a la par Eliyahu, Juan el Bautista. Además de lo que he mencionado, doble porción, una porción, 2 y 1. Y corderos 7 corderos, porque Yahushua vino a hacer la completitud del perdón de pecados. Yahushua el cordero vino a traer todo el perdón para toda la historia humana, que duraría 7 milenios, que se hizo en 7 días. Entonces 7 corderos, porque fue el cordero la palabra a través de la cual Yahweh hizo todo en 7 días. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y Elohim hizo todo en 7 días, por ende los 7 días salieron de la palabra, como aquí el cordero, 7 de ellos. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, último Eliyahu, y primero, en orden respectivo. Y como he dicho, como dije ahora, Abraham y Jacob se conectan con el último por ser padres, y el del medio obviamente en este caso con Yahushua como el hijo, Yitzhak. Entonces, en Rosh Hodesh deberán ofrendar a Yahweh una ofrenda olá, 2 novillos, un carnero y 7 corderos menores de un año, sin defecto. 7, 8, 9 con la regular, más 10 del carnero, más 2 novillos, 12. Entonces en el primer día del mes, 12 animales sacrificados, como las 12 tribus. Exacto, como los 12 meses. Buen punto, porque entonces 12 sacrificios cada primero del mes, de los cuales hay 12. 12 meses. Entonces 12 veces al año se sacrificaban 12 animales. Uno por cada mes. Curioso que está el mes de Tauro, que se conecta con el novillo. Está el mes del carnero, que es Aries. Bueno, en sí, carnero y cordero ahí se conectan con Aries. Y obviamente todos los años se empiezan con Aries. Entonces particular que habían 9 que se conectan con Aries. No, 10. Los otros 2 se conectarían con Tauro. Entonces, dice, y además 3 décimas de harina, como ofrenda minjá, mezclada con aceite por cada novillo. 3 décimas por cada novillo. Aquí cuando dice novillo, dice parim benei bakar. Novillo porque son hijos, entonces los ponen como jóvenes. Parim
eso, la palabra par se conecta con el último, curiosamente, un par de parim, ¿verdad? Eran dos. Obviamente eso no es el significado en hebreo. Par es becerro, el hijo de la vaca. Entonces, curioso ahí ese término que utilice parim, porque se conecta con el último, se conecta con la boca, palabra y voz, que viene como cabeza, siendo la mano de Yahweh para dar al mundo el agua de vida. Después dice Kebashim y Ayil el carnero, Kebashim las ovejas, que aparecen ahí como corderos. Entonces, y además 3 décimas de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por cada novillo, y 2 décimas de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por el carnero, y 1 décimo, un izarón de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por cada cordero. Entonces vean cómo eso va cambiando. 3, 2, 1. Como los 3 patriarcas, también hasta se podría decir, ahora que hace eso, el hecho de que la última ofrenda se va a dar al fin de los tiempos, y hasta se podría decir que se están dando las ofrendas al revés, porque dice novillo, carnero, cordero, pero primero vino el cordero, ahora viene el novillo y con el carnero. Y 1 décimo, verso 13, dice Beizarón, Izarón, es décimo, Izarón. Y 1 décimo, un izarón de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por cada cordero, en ofrenda olá de aroma agradable, es una ofrenda de fuego para Yahweh. También el que el cordero tenga uno, es como Yahweh es uno con el hijo Yahushua, también es como el que va a estar encima de los pocos, uno, los pocos, los que van a tener más autoridad. Después está el carnero con 2, ¿verdad? Que se podría ver como Eliyahu estando como autoridad de los muchos y de las naciones. Y Yahweh va a poner al último como rey en la tierra, por ende líder de pocos, muchos y naciones. Yahushua obviamente está como encima de todo, como sumo sacerdote arriba en el cielo, pero me refiero en la tierra, pone al último. Por eso, curioso, en el 12. Y además 3 décimos de harina como ofrenda minjá, eso es con el novillo, los novillos. Después decía 2 décimas de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por el carnero. Y después 1 décimo, un izarón de harina como ofrenda minjá mezclada con aceite por cada cordero. Es ofrenda olá de aroma agradable, es una ofrenda de fuego para Yahweh. Y sus ofrendas de vino serán la mitad de 1 hin de vino por cada novillo, o sea, un hin entero por los 2. La tercera parte de 1 hin por el carnero, y la cuarta parte de 1 hin por cada cordero. Vean como cada vez es menos vino, porque el cordero principalmente, como dije, sobre los pocos, que son el trigo, no el vino. Vean que la mayor cantidad de vino se da con el becerro, porque va a estar por encima de la mayor cantidad de gente, los muchos, que son el vino. O sea, los pocos, los muchos y las naciones. 2 litros, litro y medio y 1 litro. La mitad de 1 hin de vino por cada novillo, la tercera parte de 1 hin por el carnero. Curiosamente la tercera parte, y él es el tercero en venir junto a los 2, primero y último. El último trae la doble porción, entonces se puede hablar de mitad y mitad, por eso 2 novillos, para hacer un entero, en el sentido de hacer el cielo y la tierra unidad, hacerse uno con el Padre a través del Hijo, etc. Y la cuarta parte de 1 hin por cada cordero, así como Yahushua vino en el año para cerrar el 4.º milenio, para salvar a los 4 ángulos de la tierra. Esta cantidad, según lo que aparece ahí, las cantidades, sería como 4 copas de vino con el cordero. Y como sabemos, el cordero vino y tomó las 4 copas de Pesaj. La tercera fue la de la redención, que levantó y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Y la cuarta, en lo que respecta a lo profético, la tomó estando en el madero cuando tomó vinagre. Entonces sí, buen punto. La cantidad sería como el equivalente al vino que se tomaba en Pesaj. Esta será la ofrenda olá de cada uno de los meses. Esta será la ofrenda olá de cada uno de los meses para todos los meses del año.
Ahí donde dice para todos los meses del año, en realidad dice la ofrenda de cada mes en su mes. Entonces lo mismo que las ofrendas de Shabbat, no se pueden pasar al próximo. Asimismo, un chivo como ofrenda hatat, un chivo, el chivo expiatorio. Perdón, bueno, el chivo expiatorio es como llamaban más bien al otro, al de Azazel. Un chivo para ofrenda. Recuerden que Yahushua es el cordero y es el chivo. El cordero de Pesach, el chivo de Yom Kippur. Por eso lo pusieron al lado de Barrabás y escogieron liberar a Barrabás y sacrificar a Yahushua. Como los dos machos cabríos que traían en Yom Kippur, uno para Yahweh, otro lo dejaban libre para Azazel. Eso es curioso porque vean que ha dicho todo un montón y ahora al final dice, inclúyale un macho cabrío. Como dando a entender, Yahushua vino como cordero hace tiempo y ahora viene Yom Kippur. El macho cabrío de Yom Kippur también se cumplió con Yahushua. Al puro final sería, pero se cumplió desde el principio, con Mashiach. Entonces dice, asimismo, un chivo como ofrenda hatat, o sea, por pecado. Un chivo como ofrenda por pecado. Yahushua vino a pagar nuestros pecados. Por eso aquí se menciona literalmente que este chivo era por pecado, para expiación, de hecho. Dice en hebreo, Usheir, un chivo, Sheir. Recuerden que Sheir es el nombre del lugar donde habitaba Edom, Esaú. Y Yahweh promete que va a destruir en el fin de los tiempos a Esaú. Los peludos. Es un peludo. Literalmente. Un peludo. En el judaísmo se ve eso como demonio. Obviamente se refiere a un macho cabrío. Se puede ver que con la muerte de Mashiach, como macho cabrío, destruyó al demonio. Pero también en el fin de los tiempos viene el último a destruir a Esaú, que es Sheir. Dice, Lehatat la Yahweh al Olat, sobre el Olá Hatamid, o sea, además del Olá de todos los días, se le agrega el chivo. Y también el vino, ¿verdad? Entonces decía, asimismo, un chivo como ofrenda hatat para Yahweh. Aquí los judíos, vean esto, como los judíos llevan el calendario lunar, que empiezan el día en la tarde, entonces ellos llevan un calendario en el cual la luna es la principal, y por eso ellos dicen que es luna nueva cuando empieza el mes. En la luna nueva empiezan el mes ellos. Como Yahweh le quitó luz a la luna, y por eso la luna 7 veces menos la luz que la del sol, y no solo eso, tiene que llenarse de luz a partir del primer día. Entonces ellos dicen, y lo digo por cultura general, aquí, como se está hablando del sacrificio de cada mes, donde llega aquí y dice, asimismo, un chivo como ofrenda hatat para Yahweh, ellos interpretan que Yahweh pidió este sacrificio para pagar un pecado de él. Interpretan como Yahweh diciéndoles, y tráigame un chivo para pagar por yo haber quitado luz a la luna. Porque como ellos empiezan el mes con la luna, la cual tiene menos luz que el sol, ellos toman esto, es una de las opiniones de ellos, para decir, ese es un sacrificio que se hacía para Yahweh. Porque Yahweh falló al quitarle luz a la luna. Entonces él pide un sacrificio para él mismo. Claramente no tiene sentido, ¿verdad? Yahweh no peca, es imposible. Nunca ha fallado, no hay error. ¿Por qué va a tener que morir alguien por él? La única forma sería para darlo a conocer, pero él nunca ha fallado. Y mi punto es, Yahushua vino como el chivo para morir por nuestros pecados y darnos a conocer al Padre. Y el último va a venir y morir por el Padre en el sentido de para que lo conozcan igualmente. Entonces ellos dicen, aquí donde dice para Yahweh, que es por pecado de Yahweh. Obviamente no ponen pecado, pero aquí ponen, el chivo del primer mes es tratado diferente por la escritura de aquellos de los festivales o de las fiestas, en el hecho de que dice pecado, ofrenda de pecado para Yahweh, para enseñarnos que está expiando por aquel que no tiene conciencia ni al principio ni al final. Bueno, aquí está hablando de llegar a
el que traía la ofrenda no podía ofrendarla en pecado, obviamente. Entonces está hablando de una ofrenda para limpiar el pecado de alguien que venga impuro al templo durante ese momento de primer mes del año, sin saberlo. Obviamente, porque si lo sabía, no se le limpia el pecado. Se le limpia el pecado si llega a comer sin haberlo sabido, que estaba impuro. Se le está limpiando el pecado ahí, está aprovechando. Eso es lo que dice acá. Pero dice, en la interpretación del Midrash, dice que el apartado, bendito sea, dijo, tráigame una expiación por mí, por yo haber reducido el tamaño de la luna. Eso quería decir que en la opinión de ellos Yahweh pecó, falló, hizo algo errado, y obviamente eso es imposible. Eso muestra que siguen a otro, no entienden lo que hacen. Y el punto, la razón parte por la que lo mencioné, es porque ellos llegaron a eso. ¿Por qué? Por seguir la luna, por seguir la oscuridad. Entonces dicen, este es el primer día del mes, el primer día del mes cuando la luna apenas se puede ver. Entonces él falló porque no se puede ver la luna ese día, entonces la expiación es para él. Pero por si algo es una interpretación de esas, de Rash, las que han llegado tratando de buscar más allá. Entonces tratando de buscar aquí dicen, ok, es la ofrenda del primer mes. Yahweh le quitó luz a la luna. Y dice el chivo de manera un poco diferente a las otras formas donde lo dicen los sacrificios. Entonces, como dice, un chivo para Yahweh, para expiar para Yahweh, ellos lo ven como que el que necesita expiar es Yahweh. Obviamente el sacrificio es enviado a Yahweh para que Yahweh le perdone los pecados al pueblo, pero ellos lo están viendo como que lo está pidiendo para él mismo, como si él hubiese fallado. Ahora, voy a tomar eso porque, como siempre digo, incluso las cosas que ellos dicen nos muestran la verdad sin ellos entender por qué o cómo. Qué particular que el último viene como hijo pródigo, y él sí necesita la expiación de Yahushua. O sea, que Yahushua muriese para expiarlo a él y él poder cumplir su misión. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh nunca ha pecado, obviamente, pero qué curioso que los judíos digan eso, y en cierta forma se cumple con el último, que sí necesita un sacrificio, el de Mashiach, para él poder cumplir lo suyo como padre. Y curiosamente los atrapan un primer día del mes, Yom Teruah, el que ellos llaman Rosh Hashanah. Entonces, eso me parece particular, como si Yahweh estuviese diciendo, traigan un chivo para expiar a mí, para expiarme a mí. Y como sabemos, Yahushua murió como el chivo para expiar al último, que es la manifestación de Yahweh como hijo pródigo. La única forma en la que lo puedo ver. Pero no sería por la luna, ¿okay? ¿Verdad? No sería por quitarle la luz a la luna. Sería, bueno, por venir al mundo sin luz, que cae en el error. Y de hecho, bueno, ahora se me están ocurriendo más cosas, pero mejor ahí lo digo. Dice aquí, la ofrenda Hatat del servicio adicional de Rosh Hodesh tiene la virtud de expiar a quienes hayan ingresado al lugar apartado o hayan comido de las ofrendas apartadas sin haberse percatado de que estaban en estado de impureza. Entonces, por pecado inconsciente, que es lo que vino a morir Yahushua también, para limpiar ese pecado. Sí, eso fue, y hasta ahora lo pensé, eso curioso, ¿verdad? Por el último que viene como hijo pródigo y sí necesita la muerte de Mashiach, curiosamente a él lo atrapan el primer día del mes, lo cual se conecta con esto. Yahushua murió por él para que él pueda morir y cumplir la misión.